A mí me parece verdaderamente fascinante de lo que habla San Pablo hoy en la primera lectura, ese encuentro que tiene en Atenas, nada menos que la sede de la sabiduría antigua, de la que incluso en tiempos modernos seguimos bebiendo y en la que está basada gran parte de nuestra reflexión filosófica y teológica, que no deja de ser la sabiduría griega. Pero el encuentro que él tiene con aquellas gentes el Areópago no deja de ser un tema extremadamente actual y moderno, también me atrevo a decir. Por eso en aquellos días los que conducían a Pablo lo llevaron a Atenas, estamos en Hechos 17:15, y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reunieran con él. Y cuando él llega al Areópago, dijo: atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene. Y hay una descripción preciosa de cómo el corazón del hombre, la vida del hombre, todo ser humano, incluso por su inteligencia racional, tal como nos dice el Concilio Vaticano I, el hombre por la razón puede alcanzar y encontrar a Dios, la existencia de Dios. Dice, incluso vuestros poetas dicen, porque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Vuestros poetas dicen, somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, paseando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia, por medio del hombre a quien él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Mirad, toda religión que no es la religión cristiana es un culto al Dios desconocido, porque Dios no es como dicen esas religiones, o esas religiones tienen de cierto lo que tienen en común con nosotros o recibido de nosotros. Por eso, el ser humano que no da culto al Dios vivo, al Dios verdadero, que es el Dios de Jesucristo y nadie más, está adorando a un Dios que no es verdad, a un Dios que no existe. Hay personas que lo harán adorando unas ideas a través de las cuales hace un diseño o un dibujo o un retrato de Dios. Otros, en cambio, lo harán, como dice él mismo, a través de imágenes que se adoran. En estos días terribles de pandemia en la India, muchos habréis visto ese vídeo espeluznante de miles, millones de indios tirando sus ídolos del hinduismo a la calle, enfurecidos, cabreados con sus dioses porque no les han protegido del virus del COVID. Es la pretensión del hombre que se ha creado un Dios a su imagen y semejanza y ahora Dios no le ha respondido a sus expectativas. Pues como Dios no me sirve, ya no le quiero y le tiro a la calle. Y allí están las excavadoras recorriendo las calles de las ciudades y pueblos de la India, llevándose millones de imágenes de elefantes, de vacas, de dioses monstruosos, como son muchas de las figuras grotescas de los dioses indios, pero es que lo mismo se puede decir del Islam o del budismo y demás. San Pablo no está enzarzado en un diálogo ecuménico con los atenienses, no, les está anunciando simplemente la verdad que está en Jesucristo y solo en Jesucristo. Y cuando se burlan de él y cuando le rechazan, se lo toman a chanza, se lo toman a burla, cuando les habla de resurrección de los muertos, no intenta llegar a un acuerdo con ellos, no intenta llegar a un diálogo con ellos, no, simplemente se da cuenta que un pequeño grupo, Dionisio el Areopagita y Dámaris y algunas más, creen en él y se acercan a él y aceptan el mensaje de la salvación, aceptan adorar al Dios vivo. Pero mirad, es peligrosísimo lo que nos está pasando, porque el sincretismo religioso en el que vivimos, el caos doctrinal en que nos encontramos, incluso al interno de la misma Iglesia,
en boca de obispos y de teólogos y de gentes de cierta relumbre y de cierto nombre internacional, pues están llevando a muchísima gente a muchísima confusión. Por eso yo os animo a que nuestra vida la ilumine la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que hoy nos ofrece la Santa Madre Iglesia, que es la que nos nutre con la verdad. Y la verdad es que no hay otro Dios sino el que se nos ha revelado en Jesucristo. Y ese es el Dios verdadero, y los demás son dioses falsos. Son ídolos como los que los hindúes acaban de tirar a la calle haciéndolos añicos y mil pedazos. Porque es que lo que dice San Pablo es muy grave. Lo que dice en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, donde él está hablando claramente de cómo Dios no puede ser encerrado en templos. Dice, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni los sirven manos humanas, como si necesitara de alguien. Él que a todos da la vida y el aliento y todo. De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscaran a él, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Ni habita en edificios, ni se encierra en cajas, ni es como los ídolos ni las imágenes que hacemos. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con no cosificar y materializar a Dios. La única imagen válida de Dios es Jesucristo, el Verbo encarnado. Ni es un cuadro, ni es una imagen, ni es nada que se le parezca. Nosotros creemos que Jesucristo está realmente presente en el sagrario, pero Dios es muchísimo más grande. Dios no se encierra ni en templos, ni en edificios, ni en imágenes. Dios es infinito y vive en el corazón del hombre y lo desborda y lo transforma. Por eso es muy importante que tengamos ideas claras de cómo el Dios de Jesucristo es el Dios verdadero. Yo soy la verdad. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Si Jesucristo es el único que conoce al Padre, solo quien escucha a Cristo conoce a Dios. Si tú no te acercas a Cristo, jamás llegarás a Dios, porque no hay otro camino. Yo soy el camino. Artículo determinado, masculino, singular, gramática española. Y tenemos que tener un gran sentido de responsabilidad. Si yo soy el camino, a Dios no se llega nada más que a través de mí. Y no hay 1000 caminos que nos lleven a Dios. Y que la cantidad de disparates que se han podido escribir a costa de estas cosas es gravísimo. Por eso que en este tiempo de tal caos doctrinal, nosotros los católicos nos mantengamos firmes en la fe, como dice San Pablo, y que nuestra firmeza sea una firmeza que no se achanta ante los grandes sofistas griegos, como son los sofistas de las universidades nuestras, o los políticos, o los medios de comunicación, o a todos aquellos que pretenden hablar a la sociedad con autoridad, que uno se queda pensando, ¿pero este personaje quién es? Yo una vez me acuerdo que vi en un programa a Angelina Jolie, la actriz Angelina Jolie, hablando sobre no sé qué tema en el Capitolio al Senado de los Estados Unidos. Y yo me la quedo mirando y digo, pero este personaje, ¿qué sabrá de nada? ¿Pero por qué? Porque es una famosilla actriz, ahora resulta que está aquí pontificando. Cuando tú ves a Bill Gates, que sabrá mucho de Excel y de Office, pero ¿quién es Bill Gates para decir que hay demasiada gente en la humanidad o qué políticas sanitarias hay que implementar? ¿Pero de cuándo el dinero a ti te da educación? Pues sabrá mucho de lo suyo, pues que se dedique a hablar de computadoras y de programas de software. Pero ¿quién es este personaje porque sea megamillonario para hablarnos de nada? Y la gente, es que ha dicho Bill Gates, es que la fundación Bill Gates, pero si es completamente atea y pagana, malthusianista, darwinista. Y uno se queda pensando, y la gente, pues como borregos, pues como lo ha dicho Bill Gates, pero usted es tonto. Entonces hay que escuchar las voces autorizadas, que son el magisterio de la Iglesia, que son nuestros pastores y que son las personas
que nos guían por el camino de la verdad. Es impresionante hoy San Pablo en el Areópago, un hombre que se planta delante de los sabios griegos de ese tiempo, de su panteón. Dice: veo que sois ignorantes en materia de religión. ¿Quién se atreve a decirle hoy, católico, a un musulmán: sois ignorantes en materia de religión? ¿Quién se atreve a decirle a un hinduista: eres un ignorante en materia de religión? ¿Por qué? Porque no es políticamente correcto. ¿Qué le hubiera pasado a San Pablo si hubiera vivido en nuestro tiempo, en el siglo XXI? ¿Qué le hubieran dicho? ¿Que es un intransigente? ¿Qué le hubieran dicho? ¿Que no sigue el movimiento ecuménico? A ver, porque les está diciendo: veo que sois ignorantes. Y es muy interesante, porque dice: veo que sois gente muy religiosa. Es que se puede ser muy religioso y estar muy equivocado. Hay musulmanes que son muy religiosos, y budistas que son muy religiosos, y hinduistas que son muy religiosos, y están muy equivocados. Se puede ser muy religioso y estar muy inculpablemente, sin culpa ninguna, equivocado. Bueno, pues no pasa nada, que están equivocados. No son malas personas, ni pensamos que son culpables, simplemente son ignorantes. Y nosotros, que poseemos la verdad, tenemos el deber y el derecho de dar a conocer al único Dios verdadero, que es el Dios que se nos ha revelado en Cristo Jesús. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y nadie va al Padre sino por mí.